Hola, muy buenos días. Muy buenos días a todos los que están asistiendo a esta instancia de conversación a partir de los resultados de uno de los estudios que realiza la consultora que lidero, Visión Humana. Quiero partir presentándome. Mi nombre es Patricio Polisi, soy director general de la consultora Visión Humana, la responsable de realizar este estudio que venimos realizando desde el año 2010, que busca entender, comprender y analizar los cambios que están experimentando las personas que trabajan remuneradamente en Chile. Ese es el objetivo que tiene este estudio y que hoy día vamos a tener la oportunidad de compartir con ustedes algunos resultados y que van a ser revisados y analizados junto a un gran invitado que tenemos hoy día, Gerson Bolensky, que nos está acompañando en la presentación de este estudio. Gerson es director del Máster en Dirección de Personas y Organizaciones de la Escuela de Negocio de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias, Gerson, por estar en esta presentación. Hemos tenido la oportunidad de compartir en otras instancias los resultados de este estudio en sus versiones anteriores. Así que te agradezco tu presencia y entiendo que hay muchos exalumnos, alumnos que están aquí presentes en este webinar, así que te doy ahí la posibilidad de poder saludarlos de tal manera de dar iniciada esta actividad. Bueno, muchas gracias, Patricio, por la invitación. Estoy muy contento acá. Sin duda, este encuentro, el Suma al Trabajo, está consolidado como un gran referente, ¿no es cierto?, aportando datos duros, importantes al análisis y a la discusión académica. En el Máster en Dirección de Personas de la Escuela de Negocio, este estudio ha sido un referente durante la última década y hemos contado siempre con tu presencia en él. Quiero también, como tú bien dijiste, saludar a tantos exalumnos y alumnos que hoy día nos acompañan a ambos. Así que muchas gracias nuevamente. Gracias, Gerson. Bueno, Gerson va a estar acompañándonos en la presentación de este estudio, complementando los análisis que vamos a ir haciendo, discutiendo también, debatiendo respecto de las interpretaciones que podemos hacer de los datos, los resultados que vamos a ir mostrando en la presentación de hoy día. Antes de partir, quiero también agradecer a las empresas, organizaciones e instituciones que nos están apoyando en este plan de actividades de webinar que estamos realizando durante este año, especialmente a la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, que nos da un apoyo muy importante, particularmente para el evento que estamos hoy día participando todos. También está la Asociación de Agencias de Medios, la ANDA también ha estado apoyándonos en estas actividades, y la revista Bull, que han sido partners muy importantes en todo este plan de webinar y charlas que hemos venido realizando fundamentalmente el segundo semestre de este año. Así que agradezco a ellos y procedo a revisar con ustedes los principales resultados y hallazgos de este estudio. Y ahí, Gerson, te pido que me interrumpas en cualquier momento nomás, cuando quieras complementar o señalar algún tema importante del estudio, de tal manera de que podamos, desde el punto de vista de una conversación, ir generando también los principales insights que uno puede deducir a partir de los resultados de este estudio. Al final de esta presentación, con Gerson vamos a dar unos mensajes finales y vamos a dar tiempo también para contestar las preguntas que ustedes puedan tener. Así que les pido, si tienen alguna pregunta, lo hagan a través del chat que está habilitado especialmente para que ustedes puedan plantear sus preguntas. Nosotros las vamos a ir consolidando al final de la presentación y vamos a contestar todas las que podamos en el margen de tiempo que nos quede. Así que vamos a dar iniciada entonces la presentación que tenemos hoy día. Y quiero partir principalmente con una idea que de alguna u otra manera nos ha acompañado en todas las presentaciones que hemos realizado, y que esta idea de el cambio, entendiendo el cambio como un proceso de cambio, pero también como un proceso de no cambio. Es decir, cuando algo cambia, efectivamente algo cambia, pero no todo. ¿Y por qué planteamos esta frase? Porque, bueno, se ha venido pregonando, se ha venido planteando
un escenario de mucho cambio, producto de lo que se ha vivido, la crisis social, la crisis sanitaria actual, y efectivamente han habido cambios importantes en nuestro entorno. Efectivamente, en el mundo del trabajo han habido cambios importantes en cuanto a los medios y los formatos de trabajo, particularmente la irrupción del teletrabajo. Y claro, efectivamente ahí en esos contextos hay cambios, pero también tenemos que revisar en qué medida esos cambios se dan desde el punto de vista de los sujetos. Y en ese contexto vamos a ver a partir de a la luz de los resultados que efectivamente aparecen algunos cambios, pero tampoco cambios en todo, ¿no? Entonces, es súper importante en esta instancia, en este momento que estamos viviendo, entender muy bien qué efectivamente está cambiando y qué cosas no van a cambiar o por lo menos no han cambiado en lo que ha sido este último año o este último periodo de tiempo en el cual se han instalado condiciones, cambios muy importantes a nivel de nuestro país. Así que ese es el mensaje, distinguir lo que efectivamente cambia de aquello que aparentemente no cambia. Entonces, en base a esa consigna, vamos a ir revisando los principales resultados del estudio. El estudio Suma al Trabajo, yo ya les indiqué, es un estudio que se viene realizando desde el año 2010 y que busca ir entendiendo las transformaciones, las tendencias, los cambios que están surgiendo en la relación con el mundo del trabajo por parte de las personas que trabajan remuneradamente en Chile. Ese es el objetivo que tiene el estudio y por lo tanto es un estudio que es pertinente para todos aquellos que quieran entender los cambios que están viviendo las personas en su relación con el trabajo. Este estudio se realiza todos los años a una muestra de cerca de 1000 personas que cumplen la condición de estar trabajando de manera remunerada en cualquier condición, ya sea bajo una modalidad de contrato o bajo una modalidad de independiente o de cuenta propia, de tal manera poder entender cuáles son sus cambios en cuanto a las expectativas y las experiencias que tienen respecto del mundo del trabajo. Y muy importante señalar que este estudio se realizó durante los meses de agosto y septiembre de este año, lo mismo la versión anterior, por lo tanto, la versión de este año y la versión anterior justamente nos permiten poder evaluar los potenciales impactos en el mundo del trabajo que ha tenido las últimas dos crisis que estamos viviendo a nivel de nuestro país, el estallido social de octubre del año pasado y bueno, la crisis sanitaria relacionada con el COVID que aún estamos viviendo. ¿Cómo se puede acceder al estudio? El estudio se puede acceder a través de un informe completo que está disponible para las empresas que estén interesadas, también a través de charlas personalizadas que nosotros podemos realizar como consultor a partir de los resultados del estudio y bueno, va a estar disponible también una versión pública del informe. Nosotros buscamos también que a partir de estas investigaciones se genere debate, se genere conversaciones, análisis, y por lo tanto todos los años hacemos entrega de una versión pública del estudio para aquellos que quieran acceder a los principales resultados. Bien, vamos entonces a analizar la primera sección de resultados de este estudio y que nosotros le hemos llamado prioridades en la vida. Fundamentalmente tiene que ver con entender cuáles son las motivaciones en la vida presentes en los trabajadores y trabajadoras en Chile. Y acá tenemos un primer resultado donde fundamentalmente a las personas le preguntamos de cuáles consideraría son sus motivaciones más importantes en su vida, ¿no? Esto trasciende el ámbito laboral y donde les da un conjunto de alternativas y las personas pueden elegir un máximo de 3 opciones como se indica ahí. ¿Cuáles son las alternativas? Alcanzar objetivos y logros, tener libertad y autonomía, superarse continuamente, lograr un estado de bienestar, sentirse seguro, ayudar a otras personas, vivir emociones y experiencias, proteger el medio ambiente, muy importante, estar confiado en el futuro, destacarse y sobresalir respecto al resto y sentirse parte de un grupo son el listado de motivaciones en la vida que son presentadas a las personas para que ellas elijan las que son más relevantes. Bueno, ahí están los resultados respecto de cuáles son las motivaciones que las personas declaran, los trabajadores y trabajadoras en Chile declaran son las más importantes en su vida. Como ustedes pueden ver,
Fundamentalmente destacan ahí dos grandes motivaciones: alcanzar objetivos y logros, tener libertad y autonomía. Y por otro lado, con menor fuerza, destacarse y sobresalir respecto al resto y sentirse parte de un grupo. Vemos a partir de esto entonces que las principales motivaciones en la vida de los trabajadores y trabajadoras en Chile siguen siendo fuertemente individualistas, están conectadas fundamentalmente con el logro y la autonomía. Incluso la tercera motivación es superarse continuamente, y bastante más bajas son las motivaciones que tienen que ver con los otros, ya sea sobresalir o sentirse parte de un grupo. Si nosotros tomamos las tres primeras motivaciones para entender qué diferencias hay entre las trabajadoras mujeres y los trabajadores hombres de la muestra, vamos a ver que hay algunas diferencias no muy significativas en algunas de estas motivaciones. Alcanzar objetivo y logro está levemente más fuerte como motivación en los trabajadores hombres. Lo mismo pasa con la motivación tener libertad y autonomía. Sin embargo, la motivación de superarse continuamente, que era la tercera motivación en importancia, no hay diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, la motivación de la superación es bastante similar entre hombres y mujeres. ¿Qué pasa a nivel generacional? Aquí nosotros hacemos un análisis también como parte del estudio a nivel de las distintas generaciones, porque sabemos que es un tema importante, que las empresas están buscando entender. Por lo tanto, acá lo que tenemos son las diferencias en estas tres principales motivaciones a nivel de las distintas generaciones. ¿Y cuáles son los resultados? Vemos ahí la presencia de la motivación alcanzar objetivos y logros, que tiende a ser menos relevante comparativamente en la generación de baby boomer. Recuerden que los baby boomers son las personas que en términos de edad son personas de 52 o más años. Tener libertad, autonomía, fíjense cómo crece en las generaciones más tardías, fundamentalmente en la generación baby boomer, y particularmente baja en la generación Z. Y superarse continuamente ocurre todo lo contrario, es una motivación que está marcadamente presente en la generación Z. Las personas de la generación Z son trabajadores de 18, 21, 22 años más o menos, y son justamente los que marcan particularmente fuerte esa motivación respecto del resto de las generaciones, ¿no? Entonces, vemos diferencias fundamentales en la motivación de tener libertad y autonomía y superarse continuamente a nivel de las distintas generaciones. Son ahí donde se marcan las mayores diferencias. A mí me gustaría, Patricio, si vuelves Gerson, una a la anterior. Exactamente. En esa ya encontramos un hallazgo importantísimo. Es brutal la diferencia que hay, por ejemplo, entre la idea de la superación continua entre la generación de jóvenes nativos digitales y los más antiguos, los baby boomers. Es muy grande, el 62% contra 28%, la línea anaranjada que tenemos ahí. Y eso tiene que ver con el valor que esta generación le está dando al aprendizaje. El valor que le está dando esta generación al aprendizaje es realmente muy, muy alto. Nosotros tenemos reportes que en entrevistas de selección, junto con la pregunta del sueldo, aparece la pregunta de cuánto se aprende acá. Cuánto se aprende, cómo se aprende, en qué se aprende, cuán actualizado voy a estar. Nosotros le decimos a nuestros alumnos de pregrado que el primer día que entran a clases que cuando salgan, más o menos el 40% de lo que aprendieron ya no les va a servir mucho, o que van a tener que estudiar 2 o 3 veces una carrera con esta misma cantidad de años en su vida. O sea, quiero decir que se está instalando la idea de que el acto de aprender se entrelaza al acto de trabajar y se hibridan. Ya no son cosas separadas unas de otras. Y esta generación son un continuo. Eso. Súper. Gracias, Gerson. Bien, analicemos ahora algunos resultados respecto directamente del vínculo con el trabajo. Y acá hay una pregunta que recuperamos de las mediciones iniciales de este estudio, la habíamos dejado de hacer, la recuperamos este año porque quisimos ver efectivamente si la centralidad que el trabajo tenía en la vida de las personas se seguía sosteniendo. Y vemos que eso efectivamente es así. Fíjense que el porcentaje de personas que declara
que el trabajo en su vida es algo muy importante o extremadamente importante, llega a un 78%. Es decir, la centralidad del trabajo en la vida sigue siendo una característica de las personas que trabajan. Y esto que estamos viendo recientemente, los resultados de este 78% que está acá, vemos que no ha tenido grandes variaciones en las distintas mediciones donde hemos levantado este indicador. Es decir, la centralidad del trabajo es un hecho y ha sido algo bastante permanente en el tiempo. Esta centralidad que adquiere el trabajo en la vida de los trabajadores y las trabajadoras. Vean cómo esta centralidad en el trabajo prácticamente no tiene matices. Ahí está ese mismo 78% a nivel general. Vean que a nivel de hombre-mujer no hay diferencias. Y a nivel de las generaciones también se mantiene sobre el 70%. Hay una pequeña baja ahí comparativa en los millennials, pero sigue siendo un porcentaje alto. Por lo tanto, esta centralidad del trabajo, además de mantenerse en el tiempo, es bastante transversal según las distintas características de las personas. Habiendo entendido que la centralidad del trabajo sigue siendo una característica evidente y permanente, se nos viene la pregunta respecto de qué representa el trabajo para las personas, ¿no? Y es lo que nosotros le llamamos el significado del trabajo. Podríamos hacer una muy breve acotación de la slide anterior. Resulta que con los datos del Zoom, un 99% de los encuestados encuentra que el trabajo es muy importante o importante en sus vidas. Y la pregunta que yo te anticipaba un poco el otro día cuando conversábamos y que probablemente después la analicemos con las personas que están escuchando, ¿sí? ¿En qué trabajo estarán pensando las personas que respondieron a esta encuesta y en general los trabajadores en Chile? ¿En el trabajo que conocemos hoy o en el trabajo que se nos viene a futuro? Un trabajo que conocemos hoy bastante protegido, con legislación laboral, bastante regulado, bastante formal, frente a un escenario de futuro de bastante incertidumbre, de bastante desregularización y de lo que algunos han llamado, en cierta forma, precarización, con ausencia de ciertos derechos, en fin. Entonces, yo quiero invitar acá nada más que a pensar en el enorme quiebre que se puede producir en que si nos cambian el concepto de trabajo, quiero aportar la idea de trabajo versus empleo. El empleo existe hace 200 años, desde que existe la legislación laboral, pero el trabajo existe desde que existe el hombre en toda su historia, en la historia de la humanidad. Desde que el hombre recolecta y la mujer también. Entonces, vamos a tener que reexaminar en algún minuto qué están pensando por trabajo y qué importancia va a tener uno u otro tipo de trabajo considerando el futuro que se nos viene. Pero lo podemos ver después. Sí, ¿y qué impacto va a tener eso en la centralidad del trabajo en la vida de las personas, ¿no? Exactamente. Pero todavía sigue siendo un tema muy instalado y, como lo mencionaba recién, transversalmente a nivel de las distintas generaciones. No podemos decir que hay una generación más desvinculada de la centralidad del trabajo en la vida que otras, ¿no? Son bastante fuertes en todas. Ahora, aquí hay algunos datos que nos podrían iluminar respecto a lo que está pensando la gente del trabajo de hoy, ¿no? ¿Cuál es el sentido que la gente le da al trabajo actualmente? La idea es que acá las personas expresen el grado de acuerdo en que el trabajo para ellos representan alguna de esas características o de esos sentidos. Ganar dinero, contribuir en algo importante, aprender, hacer algo que a uno le guste, acceder a posiciones de mayor responsabilidad, poner en juego la inteligencia, ser reconocido, ayudar a otros y crear amistades. Bueno, ahí está el porcentaje de personas que declaran estar de acuerdo, muy de acuerdo, respecto de estos distintos sentidos que puede tener el trabajo. Ustedes pueden ver que fundamentalmente hay dos grandes características que definen transversalmente el sentido del trabajo. Primero, el sentido económico que el trabajo tiene. El trabajo fundamentalmente es para ganar dinero, 90%. Sin embargo, también aparece con bastante fuerza este sentido más contributivo de mayor protagonismo, ¿no? De alguna u otra manera el trabajo también es para lograr tener alguna suerte de protagonismo en términos de lo que uno hace.
Diría son fundamentalmente esas las dos motivaciones. Y le sigue también, nuevamente, el trabajo en términos de fuente de aprendizaje. Fíjense que esas son las tres grandes significados que más se asocian naturalmente con el trabajo. Y más lejanamente se asocian como un espacio para crear o tener amistades y también para ayudar a otros o ser reconocido por el buen desempeño. Nuevamente, el aspecto más vinculado con los otros, en este caso en términos de fines solidarios o fines gregarios, son menos importantes que los aspectos más monetarios o de desarrollo o protagonismo personal. ¿Cómo varían estos distintos sentidos que el trabajo puede tener a las personas según si son trabajadores mujeres, trabajadores hombres o según la edad que tienen los trabajadores y trabajadoras entrevistadas? Aquí están los resultados desagregados para la pregunta, para la afirmación, el trabajo es para ganar dinero. No hay diferencias significativas entre hombres y mujeres, trabajadores. Sí se ve una relación con la edad, ¿no? A mayor edad, menos relevante es, particularmente en las personas de 60 años o más, personas que están actualmente laboralmente activas. El trabajo es para hacer algo que a uno le guste. El carácter más vocacional que tiene el trabajo, tampoco se aprecian diferencias significativas, no alcanzan a ser diferencias significativas. Y a nivel de edad se ve nuevamente que son los trabajadores de 60 años o más los que marcan una pequeña diferencia a favor en términos de ese tipo de motivaciones. Y el sentido más solidario, podríamos decir, que puede tener el trabajo, ahí está. Acá sí se aprecian diferencias significativas entre mujeres y hombres. Las mujeres marcan más fuerte ese sentido del trabajo. Y en términos de edad se da una suerte de U, donde son las generaciones más jóvenes y las generaciones más adultas, o los grupos de trabajadores más adultos, los que particularmente muestran ese tipo de motivación. Es el grupo de 45 a 59 años, el grupo de trabajadores y trabajadoras que se muestran menos afín a ese tipo de motivación más solidaria vinculada con el trabajo. Bien. Buen lugar para trabajar. Esta es una parte muy importante de este estudio que justamente busca... Perdón, sí, por favor. Quería hacer un comentario, a pesar que estoy con la conexión un poquito inestable, parece. Quería hacer un comentario. ¿Me da feedback si se escucha? Se escucha. Perfecto. Respecto al significado del trabajo, bueno, mira, esto ha sido sistemático en todos los resultados de los últimos, de todos los Suma el Trabajo en todos los años. Y te quiero decir que es una bofetada, un golpe al hueso del mundo académico, que seguimos diciendo muy sueltos de cuerpo, la gente no trabaja por dinero y aludimos, ¿no es cierto?, a las teorías motivacionales de los clásicos como Herzberg, Maslow, Bloom, etc. O el concepto de salario emocional, Gerson. O el concepto de salario emocional que se ha puesto tan de moda hoy día. Bueno, no podemos desviarnos de los datos duros. Con datos actuales publicados el mes pasado, tenemos, ¿no es cierto?, que la mitad de los trabajadores en Chile gana menos de 400.000 pesos, tomada esta como una mediana. ¿Ya? Esta es la encuesta suplementaria de ingresos publicada por el INE, recién el mes pasado. Y en algunas estimaciones, con distintos grados de confiabilidad, pero más o menos válida, diría que un 70% de los trabajadores gana menos de 600.000 pesos en Chile. Entonces, cuando desde la academia aludimos a que la remuneración no puede seguir siendo el factor más importante que solo un factor higiénico, a veces hay un llamado de atención al mundo académico en este punto. Eso quería. Efectivamente. Dadas esas condiciones, no es raro que siga teniendo un sentido tan instrumental, mientras no se resuelva adecuadamente. Bien. Vamos entonces a hablar respecto a lo que representa un buen lugar para trabajar para los trabajadores y trabajadoras en Chile. Les indicaba que esto es una parte central de este estudio, de estar monitoreando cuáles son las expectativas, las preferencias que las personas que trabajan en Chile marcan respecto de o definen como buenos lugares para trabajar. Acá incluimos una pregunta
que no habíamos incluido en versiones anteriores, donde quisimos posicionar a las personas en una condición de elegir idealmente las características que debería tener una empresa a la que le gustaría trabajar. Podríamos decir, esto se relaciona con lo que a una empresa la hace deseable como empleadora, ¿no? Incluso hay algunos conceptos que ya se están articulando en ese sentido, marca empleadora, ¿no? Reputación como empleadora. ¿Cuáles son las características que de alguna u otra manera hacen atractiva una empresa para los trabajadores y trabajadoras en Chile? Y ahí hay un listado de características que nosotros les dimos a las personas para indicar cuáles de esas eran más relevantes en términos ideales. Que la empresa fuera confiable y honesta, que fuera solvente económicamente, que entregara buenos productos y servicios, que contribuyera a la comunidad, que cuidara el medio ambiente, que sea una empresa innovadora, que sea líder y otra característica no indicada. Bueno, ¿cuáles son los resultados? Fíjense qué interesante cómo el peso que tiene la confiabilidad y la honestidad que una empresa proyecta y aplica como principio de relación con los grupos, con su stakeholder, lo determinante que es para definir el lugar ideal donde trabajar. Yo creo que este es un dato muy interesante y que incluso, dado otros estudios que nosotros hacemos, hace 2 semanas estuvimos presentando Chilescopio, que en una parte se analiza la visión de los consumidores, es justamente también lo que los consumidores más exigen a las marcas. Este concepto de la confianza, ¿no? Tanto en términos de que hace bien las cosas como de las intenciones que tiene. Y esto se vuelve a replicar en la relación de los trabajadores con una empresa donde potencialmente podrían trabajar. Entonces es bastante interesante el protagonismo que tiene la confianza en este sentido. Y en ese mismo punto, Patricio, sí, el protagonismo de la confianza, como la creación de un hábitat de confianza. Cuando nosotros nos enteramos en la Escuela de Negocios que la cátedra más demandada por los alumnos de la Universidad de Harvard era la cátedra de confianza, un profesor nuestro, amigo nuestro y profesor de la universidad, Rodrigo Morrá, comenzó seriamente a trabajar y a escribir y a investigar un poco sobre esto. Resulta que hoy día esto es una variable fundamental. No se sabe tanto de la confianza, tanto como que lo importante que se sienta, por lo tanto es un asunto más bien fenomenológico, por lo que quiero decir que es más importante sentirla que saber mucho de ella, pero que aparece clave hoy día, esa percepción de confianza que es capaz de entregar la reputación corporativa o la marca empleadora, como tú dijiste, a las personas, sobre todo a la gente más joven. Los cursos de confianza que estamos creando en la Escuela de Negocios están cada día también más llenos de alumnos, porque parece ser que hay un asunto que ya está invadiendo otras esferas del mundo de la gestión. Está permeando muchas otras más. Quería resaltar el valor de la confianza en este nuevo mundo y en estas nuevas generaciones de trabajadores. Sí, y el desafío que implica su gestión, porque como tú bien dices, la confianza se tiene que sentir, pero cuando hablamos de construirla, las dinámicas que hay que gestionar no son menores, digamos, ¿no? Entonces ahí hay un desafío de gestión bien interesante y como tú bien dices, Rodrigo Morrá ha sido una de las personas que lo está abordando hace bastante tiempo en nuestra escuela y bueno, justamente lo ha abordado desde esa perspectiva de cómo generar este emergente organizacional. Él habla de ese concepto que es la confianza en las relaciones con los otros. Y acá vemos que no solamente es importante de cara a los clientes, de cara a los consumidores, sino que también es un driver de elección de parte de los trabajadores y las trabajadoras chilenas respecto de dónde potencialmente les gustaría trabajar. Eso es lo importante acá. Bueno, acá tenemos la misma información y la tenemos desagregada por mujer versus hombres trabajadores y también por las distintas edades, algunos matices que creo que es importante considerar, están marcados ahí para que ustedes los reconozcan de manera más clara. Es una empresa confiable y honesta, fíjense que no hay diferencias, salvo en los trabajadores y trabajadoras de 60 o más años, que son los que particularmente valoran esa característica como un lugar ideal para trabajar. La solvencia económica está más fuerte en los hombres
respecto a las mujeres y particularmente en las edades de 45 a 59 años. Acá hay diferencias a favor de las mujeres respecto del valor que se le asigna que una empresa entregue productos y servicios de calidad, contribuya a la comunidad y cuide el medio ambiente. Fíjate que acá fundamentalmente las mujeres se muestran más sensibles a las empresas que hacen bien, que hacen el bien, tanto desde el punto de vista de lo que hacen como de la relación con su entorno, lo cual también se repite en los grupos de trabajadores y trabajadoras de más edad. Y que sea una empresa innovadora y que sea una empresa líder, sea particularmente más fuerte en los hombres que en las mujeres y en las personas más jóvenes. Entonces vemos también que hay matices aquí respecto del peso relativo que tienen cada uno de estos factores para considerar que una empresa es ideal o no, dónde trabajar. Bien, respecto de los atributos más concretos del trabajo que son importantes para las personas, aquí ya la pregunta tiene que ver con cuáles son los aspectos que se consideran más importantes para sentirse feliz y comprometido con la empresa en la que actualmente se trabaja. Esto tiene que ver fundamentalmente con la visión del lugar o el tipo de trabajo que se desempeña hoy. Tenemos un listado de atributos que hemos venido traqueando en todas las mediciones para ir evaluando el peso relativo que van teniendo, ¿no? Ahí están ya ordenados en términos de el ranking relativo que adquieren en esta última versión, donde fundamentalmente aparecen 3 grandes atributos marcando significativamente fuerte la importancia que los trabajadores y trabajadoras chilenos le asignan para sentirse motivados, comprometidos, satisfechos con sus lugares actuales de trabajo. La estabilidad laboral, en primer lugar, sueldos y beneficio económico, lo que hablábamos recién, y fíjense que también la conciliación o la compatibilidad del trabajo con la vida personal y familiar también forma parte de estos ingredientes esenciales. También podemos indicar que son ingredientes esenciales el liderazgo demostrado por los jefes, el acceso a formación y capacitación, y también que haya cooperación entre las distintas áreas. ¿Qué es lo que es menos relevante? Fíjense, también de un tema del cual las empresas pregonan mucho, el prestigio o el reconocido prestigio o reputación que las empresas tengan en el mercado, comparativamente a los otros aspectos, es menos relevante. También las posibilidades de innovar, de trabajar en un lugar entretenido y de tener autonomía en términos relativos son factores menos relevantes. Ahora, lo importante de esto, creo yo, es ir monitoreando, y eso es lo que permite el estudio, ir monitoreando el peso relativo que tienen estos distintos factores en el tiempo. Acá nosotros hacemos un ejercicio por posicionar estos distintos factores en términos del lugar que ocupan respecto del resto, de tal manera de que se hagan más evidentes los cambios que se van experimentando en el tiempo. En este caso, desde el 2016 a la fecha. Muy importante también mirar los cambios que ocurren entre el 2019 y el 2020 por el supuesto impacto que pueden haber tenido en el mundo del trabajo, en cuanto a lo que se valora, las últimas crisis que hemos vivido. ¿Y esto cómo se expresa? Ahí tenemos el atributo de tener un trabajo que sea estable. ¿Qué significan estos numeritos? Significa el lugar que ocupó en cada una de las versiones del estudio. En el 2020, en la última, ocupó un primer lugar. El año pasado, segundo. El año anterior, segundo. El 2017, nuevamente el primer lugar. Y el 2016, nuevamente el primer lugar. Entonces, aquí vamos a ir viendo el ranking relativo que ocupa cada uno de estos factores en términos de lo que se valora, que es lo que estamos analizando. Sueldos y beneficio económico, fíjense, ha crecido en importancia, particularmente a partir del 2018, de un cuarto o tercer lugar de importancia, ocupa el primer lugar o segundo lugar en la última versión, por lo tanto ahí hay una pequeña tendencia en cuanto a la prioridad relativa que se le está dando a este factor. Que el trabajo sea compatible con la vida personal no ha tenido grandes variaciones, los cambios ahí no son significativos entre esos lugares del ranking que ha ocupado. Que exista un buen estilo de liderazgo, aquí también se aprecia otra tendencia en términos de que ha ido creciendo la importancia relativa que se le da a este factor, para que lo anoten. Tener posibilidad de capacitación y desarrollo profesional, prácticamente no hay diferencias, ¿no? Las distintas mediciones no son significativas. Que exista cooperación entre las distintas áreas, podríamos decir que a partir del 2017 se activa una pequeña tendencia, pero muy leve.
Tener posibilidad de opinión, también no muestra grandes diferencias significativas, particularmente en los últimos años. Tener una buena relación con los compañeros de trabajo, eso sí que ha cambiado, sin perjuicio que no es lo más importante para las personas, pero en términos relativos ha tenido cambios importantes, particularmente del 2017 al 2018, donde se incrementa la importancia que tiene ese factor para los trabajadores y trabajadoras en general. Tener posibilidades para crear e innovar, prácticamente se mantiene igual. Lo mismo pasa con tener un trabajo que sea entretenido, disponer de autonomía y libertad. Aquí hay un tema para discutir. Gerson, ha bajado el peso relativo, la importancia relativa a este factor, ¿no?, de disponer autonomía y libertad. Ahí podríamos comentar las hipótesis que podríamos tener al respecto, por qué ha bajado la importancia de ese factor, y que sea una empresa de reconocido prestigio en el mercado, se ha mantenido siempre en el último lugar de importancia respecto de los factores evaluados. Ok, Patricio, quisiera también aquí hacer un comentario de algo que me provocó un sentido fuerte cuando leí el estudio. Primero con el tema de la estabilidad. El enorme valor que los trabajadores dan a la estabilidad en su trabajo. O sea, definámosla como la certeza de que voy a recibir un cheque a fin de mes y que voy a estar ocupado trabajando en el tiempo, por lo menos periodos considerables de cara al futuro. Y aquí nuevamente quisiera pensar en la posibilidad del quiebre de este binomio de expectativa-realidad. ¿Cuántas empresas hoy, cuando están reclutando, seleccionando personas, pueden ofrecer dentro de su oferta de valor estabilidad? ¿Cuántas empresas hoy pueden decir, yo le ofrezco a usted estabilidad? Entonces el trabajador le podría decir, entonces usted fírmeme aquí, que usted no va a ser rediseñada, reestructurada, fusionada, vendida, o que no va a salir del mercado por razones económicas. Y sabemos que en el mundo desaparecen millones de puestos de trabajo año a año. Y sabemos que hay un entorno que se ha dado en llamar VUCA, que significa volátil, incierto, complejo, ambiguo. Entonces yo sé, porque lo hemos estudiado bastante, que la estabilidad es un valor muy apreciado por las personas, pero también podríamos enfrentar una fuerte crisis de expectativa-realidad de cara al futuro, sobre todo por este conflicto trabajo-empleo que hablábamos hace un rato atrás. Y sí, finalmente, respecto a tu pregunta de el valor de la autonomía y la libertad, bueno, por ahí nos han dicho que la libertad va acompañada por la responsabilidad. Pues. Es un dicho permanente, ¿no? Y cuando me dicen, usted va a tener más libertad y más autonomía, y paralelamente me están diciendo, entonces usted va a tener más responsabilidad en esto, frente a tanta responsabilidad que yo tengo, puede haber un poquito también de hastío, digamos. Me acuerdo mucho, no sé si lo trajo este estudio de este año, pero en estudios anteriores, cuando hablábamos de los atributos de un jefe, que el atributo menos valorado de un jefe era, por parte de los colaboradores, era su propensión a la inventiva, a la innovación. Claro. Pero ¿cómo elegimos en un mundo así? Y cuando les preguntamos por qué, respondían, porque el que se tiene que hacer cargo de la idea del jefe al final soy yo. Claro. Y eso es más pega, es más trabajo, por el mismo sueldo. ¿Eh? Sí. Y es más agobio y más estrés, ¿eh? Exactamente. Sí, yo también he tenido alguna aproximación, algunos estudios cualitativos donde las personas en realidad declaran preferir no tener que involucrarse en tomar decisiones porque justamente implica más agobio y más estrés. Y por lo tanto prefieren que eso quede delegado a otras personas, a quienes tienen la responsabilidad o se les paga directamente para aquello. Y eso es la autonomía. Algo de eso puede haber. Eso es la autonomía, responsabilizarse cada vez más en la toma de decisiones, y no solo en la toma de decisiones, los efectos de esas decisiones. Sí, pues. Y que me pasen la cuenta también. Exacto, entonces implica riesgo, implica más agobio, implica más estrés, ¿no? Y en una sociedad el cansancio, como dice un autor, no quiero más agobio. Filósofo coreano. Sí. Bien, ¿qué pasa a nivel de las generaciones? ¿Cómo se posicionan estos distintos atributos que son valorados en función de las generaciones de las personas? Aquí hay cosas muy interesantes. Fíjense, la estabilidad. Fundamentalmente las generaciones X y Baby Boomers se posicionan en primer lugar. En séptimo lugar, en la generación Z. Ahí quizás, como dice Gerson, ya
las generaciones Z vienen con un ADN mucho más vinculado con la inestabilidad intrínseca que pueden tener los trabajos y las motivaciones que pueden estar detrás de aquello para este tipo de generaciones. Tener un buen sueldo y beneficios, particularmente fuerte también para la generación Z y la generación X. Que el trabajo sea compatible con la vida personal y familiar es bastante transversal en las distintas generaciones. Ese es un factor que es importante y además transversal en las distintas generaciones. Que exista un buen estilo de liderazgo de los jefes, particularmente importante en la generación millennials. Primer lugar, fíjense, ocupa ese factor para las generaciones de trabajadores millennials. Tener posibilidad de capacitación, aparece un poquito más fuerte también en la generación millennial. Que exista cooperación entre las distintas áreas, es más importante para las generaciones X y Baby Boomer y Millennial, menos importante para la generación Z. Tener posibilidades de opinión y participación, bastante transversal, ahí las diferencias son más sutiles. Tener una buena relación con los compañeros, fíjense lo importante que es para las generaciones Z. Ahí en primer lugar, o sea, así como para los Millennials es importante el buen estilo de liderazgo, particularmente en la generación Z, las relaciones con los otros, con los compañeros de trabajo. O sea, el factor relacional, aparentemente como atributo de valor, es más importante en las generaciones más jóvenes. Tener posibilidades para crear e innovar también es particularmente más importante en la generación Z. Tener un trabajo que sea entretenido, fíjate, esto es antiintuitivo, también uno lo asocia particularmente, bueno, ese era mi supuesto, relacionado muy con las generaciones más jóvenes, pero es particularmente fuerte en la generación Baby Boomer, el que el trabajo sea entretenido y haya disfrute en realizarlo. La autonomía, bastante transversal, no hay grandes diferencias, y que sea una empresa de reconocido prestigio en el mercado es un factor que es el menos importante para todas las generaciones. Entonces aquí vemos algunos matices interesantes en las distintas generaciones en términos de lo que se valora del trabajo. Bien, habiendo entendido lo que la gente busca, los trabajadores y trabajadoras en Chile buscan de una buena empresa o un buen lugar para trabajar, tenemos que hablar ahora de cómo se experimenta la situación actual con el trabajo, ¿no? La satisfacción laboral. Y ahí lo que tenemos es el ranking de aspectos que son evaluados positivamente, el porcentaje de personas que califica con notas 6 o 7 cada uno de estos factores, donde ustedes pueden ver que si sacamos un promedio de todos estos factores llegamos a un 53%, diríamos que en términos generales la mitad de las personas entrevistadas alcanzan un nivel de satisfacción significativo en los distintos factores evaluados, lo que a mí me parece poco, que solamente la mitad de las personas tengan acceso a un bienestar laboral en los distintos aspectos que están siendo evaluados, pero donde destaca particularmente dos factores como aspectos particularmente generadores de satisfacción, que son la estabilidad y la relación con sus compañeros de trabajo. Si recordamos lo que vimos anteriormente, la estabilidad está dentro de los factores más importantes para las personas, pero no así el factor de relación con sus compañeros, que tiene un nivel de importancia bastante más bajo en términos relativos. ¿Y qué es lo que castiga más la gente desde el punto de vista de sus percepciones o sus vivencias, sus experiencias actuales con sus trabajos? El estilo de liderazgo de sus jefes, solamente 49%, califica satisfactorio. Las posibilidades para crear e innovar, las posibilidades de capacitación y desarrollo profesional, y lo más castigado es también los sueldos y beneficios económicos. Son estos últimos dos factores, las posibilidades para acceder a capacitación y el sueldo y beneficio económico, factores que estaban dentro de los más importantes mencionados por los trabajadores y trabajadoras y que mostramos en la sección anterior del estudio. Vamos a hacer después un análisis del cruce satisfacción e importancia. Gerson, ¿ibas a indicar algo? Sí. Tal vez varios estén pensando lo curioso que resulta que hay que aparece un grado de satisfacción altísimo, 63% en primer lugar, con la estabilidad en el trabajo en tiempos de pandemia, ¿no? Estaba pensando, aquí tal vez lo podrías decir tú, que como el trabajo de campo, la medición se realizó en los meses de agosto y septiembre, y ya estábamos hablando sobre personas que
que no Sí, en una sufrieron, recuperación, claro. claro, y que no sufrieron o pérdida o Además, deterioro de su trabajo, o sea, están trabajando. O sea, sí, los que salieron antes, o los que tuvieron que reducir jornada fue antes, o sueldos también, porque hubo varias formas de reducirlo, ustedes saben. Entonces, puede ser que esa percepción exista dado el minuto que se toma el trabajo, la muestra, en la consulta, el trabajo de campo, en la muestra y en la pandemia. efectivamente. El estudio se tomó en un momento en que ya había una percepción de cambio más favorable a nivel de la economía en general, por lo menos en términos de que la tormenta ya pasó, ¿no? Por lo tanto, había como una suerte de sensación de alivio en ese sentido, y como tú bien dices, la muestra está sacada de personas que estaban en ese momento en condición de trabajo. Son Entonces, los que se salvaron, claro. por lo tanto son los más satisfechos también. Claro. Claro, y por lo tanto que al ver que otros salieron y ellos quedaron, se Exacto, releva exacto, la valoración o la así percepción de la es. estabilidad que ellos gozan, digamos. Ahora, ¿cuál ha sido la evolución de este indicador de satisfacción promedio? Que no es más que el promedio de todos los factores que vimos anteriormente, como una forma de entender cómo ha ido evolucionando el bienestar general. Fíjense que se mantiene bastante estable hasta el año pasado, de un 40-45%, y este año la buena noticia es que hay una leve mejora respecto al año anterior, si bien el nivel, para mí, el nivel absoluto de 53% todavía me parece bajo, sí hay que reconocer que se aprecia una leve mejora respecto al año anterior. Vamos a ver si eso es una tendencia el próximo año cuando hagamos la medición, pero ahí por lo menos tenemos una buena noticia en términos de la percepción general que tienen los trabajadores y trabajadoras en Chile que actualmente trabajan remuneradamente. Si nosotros hacemos el cruce entre la importancia que las personas le asignan y la satisfacción que tienen con los distintos aspectos del trabajo, podemos hacer esta típica matriz, ¿no? Donde están los factores que son más críticos, que son aquellos aspectos que son muy importantes para las personas, para los trabajadores y trabajadoras, y que además son los aspectos donde hay menores niveles de satisfacción declarado, y aquellos aspectos que son más fortalezas en términos del vínculo que tienen actualmente con sus trabajos, donde se cruza la satisfacción con la importancia relativa. Vemos que los aspectos más críticos son, por lo tanto, los sueldos, las posibilidades de capacitación, el estilo de liderazgo de los jefes, la cooperación que existe entre las distintas áreas y las posibilidades de opinión y participación. Y por otro lado, las fortalezas, producto del cruce entre aquellos aspectos que son más importantes y además son los aspectos más satisfactorios en términos relativos, se centran fundamentalmente en tres grandes ámbitos: la estabilidad que la gente reconoce en su trabajo, la calidad de las relaciones con sus compañeros y la compatibilidad del trabajo con su vida personal y familiar. Ese es el análisis que uno podría hacer al cruzar la información de importancia y satisfacción a nivel de toda la muestra de trabajadores y trabajadoras entrevistadas. Bien, y otro dato que nos entrega el estudio tiene que ver fundamentalmente con los síntomas de estrés laboral. 42%, 4 de cada 10 personas declara manifestar síntomas evidentes de estrés laboral. Y esto se visualiza de mejor manera a partir de esta pregunta, donde es una pregunta bien específica, donde se le indica a la persona si se ha sentido tensa, inquieta, nerviosa, ansiosa o incapaz de dormir en las noches producto de sus preocupaciones relacionadas con el trabajo. O sea, esto tiene que ver directamente con la declaración de algunos síntomas evidentes de estrés laboral, donde las personas pueden declarar el nivel de presencia de esos síntomas. Aquí tenemos el porcentaje de personas que declara un poco o nunca en los últimos 3 años. Este año fue un 25%. Personas que declaran en algo haber sentido esos síntomas, que aquí se mantiene estable en los distintos años. Y consecuentemente también aumenta significativamente entre el 2018 y 2019 el porcentaje de personas que declara haber sentido estos síntomas bastante o mucho, pero se mantiene estable con respecto al año pasado. O sea, el gran cambio en términos de estrés laboral no fue respecto al año pasado, sino que fue respecto del 2018 en su relación con
el 2019. Es ahí donde se produjo el mayor cambio en la declaración de síntomas de estrés laboral. ¿Dónde se da más fuerte esta presencia de síntomas? Ahí están marcados para que lo puedan visualizar. Esta cifra, que es un 42%, sube un 50% en los trabajadores y trabajadoras más jóvenes, fíjense, a un 52% en los trabajadores y trabajadoras de nivel socioeconómico bajo, más bajo, en aquellos que desempeñan trabajos operativos y que se desempeñan en el sector primario de la economía, son donde este indicador tiende a subir. Ojo ahí con los trabajadores más jóvenes, algo está pasando, yo creo que eso amerita un análisis, una revisión respecto de las razones por las cuales están expresando mayor estrés laboral. Y la percepción de empleabilidad. Ahí si me permite, creo que es muy grande, muy significativo el dato del 42% de percepción de estrés laboral. Y aunque no fuera estrés, la percepción de las personas de cansancio extremo es muy fuerte. Y como tú bien dices, parece que no le podemos echar la culpa de esto a la pandemia porque ya lo veníamos observando desde un rato antes. Y aquí hay que hacer decir algunas cosas importantes. Ya lo venían advirtiendo algunos estudiosos globales como el profesor Jeffrey Pfeffer, que escribió un libro notable hace 6 años atrás que dice que el trabajo nos está matando y no nos estamos dando cuenta. Y en su análisis, Jeffrey Pfeffer, que es un referente del comportamiento organizacional en el mundo, dice que las enfermedades son principalmente de origen psicológico y psiquiátrico. Algo bastante similar afirma la Asociación Chilena de Seguridad respecto al incremento exponencial que tuvieron las licencias médicas en Chile por temas, digamos, de origen psicológico o psiquiátrico. Así que este es un tema que hay que tomárselo con mucha seriedad. Creo que vamos a tener que empezar a pensar desde la área de personas con más cuidado, con mucho mayor cuidado que el vínculo con nuestro prestador de servicio como la Asociación Chilena de Seguridad u otra mutual. Vamos a tener que empezar a pensar muy seriamente en el futuro, sobre todo, como tú dijiste, los profesionales más jóvenes. Y quiero agregar 2 síndromes más que se instalan en el lenguaje. Primero, el síndrome de agotamiento parental. Es increíble cómo lo están pasando de mal los padres que están teletrabajando y que tienen hijos hasta 10 o 12 años de edad. El síndrome de agotamiento parental, y el otro es el síndrome del burnout Zoom, o terminar después de un día donde me llenaron de reuniones por Zoom, una persona que sabe que va a tener que trabajar varias horas más para hacer el trabajo que le han encomendado, ¿ya? Y termina con síndromes físicos como agotamiento profundo, cefalea, mareos, cansancio, etc. Es lo que se ha tipificado como el burnout Zoom. Así que cuidado con el exceso Zoom. Sí, ahí hay una gestión que hay que hacer y que todavía está pendiente, está muy demandada, lo vamos a ver en resultados más adelante del estudio. Es uno de los aspectos que están demandando hoy día los trabajadores, que si bien se valora el teletrabajo, que se generen normas políticas particularmente para establecer los límites de tiempos, horarios en que las personas trabajan, porque eso está generando mucho impacto negativo. Es, diríamos, uno de los factores que está generando impacto negativo en el formato de teletrabajo. Sin perjuicio que el teletrabajo en general está siendo bien percibido, ahí hay un aspecto muy importante a ser mejorado. Bien. Me iba a conectar con la información de percepción de empleabilidad. Aquí les preguntamos a las personas su grado de acuerdo con 2 afirmaciones. ¿Existen posibilidades de que pronto pierda mi trabajo? Si pierdo el trabajo actual, encontraría fácilmente otro. Es decir, conectarnos con el temor a perder el trabajo, pero también a la percepción que se tiene de la posibilidad de encontrar trabajo si que se pierde. Estos fueron los resultados el año 2019, el año pasado. 25% de las personas declaraba percibir que existían posibilidades de perder trabajo, y 46% de las personas declaraba estar en una condición de optimismo en términos de la probabilidad de encontrar trabajo en el mercado laboral. Bueno, ambos indicadores tienen una evolución negativa. La posibilidad de perder trabajo sube un 35%, 10 puntos porcentuales, pero lo que particularmente decrece en este caso, es la percepción de empleabilidad en el mercado. O sea, se baja
en lo que baja significativamente la probabilidad de encontrar trabajo si es que se pierde. Y lo que tiene que ver fundamentalmente con la visión más pesimista que se tiene del mercado laboral. Y en eso sí había un cambio importante. Bien, el último tema que vamos a tratar en esta presentación tiene que ver con la digitalización del trabajo. Sabemos que uno de los cambios importantes que se está produciendo tiene que ver con esto, así que el estudio también se hizo cargo de algunos resultados. Primero, importante entender cuál es el vínculo que los trabajadores y las trabajadoras en Chile tienen con la tecnología. Y nosotros este vínculo lo entendemos de estas 4 maneras. Por un lado, un vínculo de obligación, que son personas que declaran usar tecnología y medios digitales porque está obligado de hacerlo. Un uso funcional, que es las personas que declaran usar tecnología para facilitar su vida en general. Un uso gratificante o hedonista, incluso, que son aquellas personas que declaran usar tecnología y medios digitales porque le gusta y lo disfruta. Y un uso identitario, donde las personas pueden expresar en la medida en que la tecnología de alguna u otra manera se conecta, tiene un componente ya casi de identidad. Entonces, la idea era entender cuál era el vínculo que los trabajadores y trabajadoras chilenas tenían respecto de la tecnología. Y estos son los resultados. 11% de los trabajadores y trabajadoras chilenas entrevistadas declara tener un vínculo de obligación, ¿no? Es decir, usan la tecnología fundamentalmente porque están obligados. El uso funcional de la tecnología de los trabajadores y trabajadoras chilenas está representado por un 45% de ellos. Son los que declaran efectivamente darle un uso funcional. No es menor las personas que tienen un vínculo hedonista o de disfrute con la tecnología, 37%. Si bien lo mayoritario es el vínculo funcional, el vínculo hedonista con la tecnología no es menor en el plano de los trabajadores y trabajadoras chilenas. Y el uso de la tecnología con fines identitarios, ya conectadas con la representación personal que podría significar la tecnología, es lo más bajo. Entonces, así podríamos representar el vínculo con la tecnología. ¿Cuáles son algunos matices acá? Muy brevemente, ahí tenemos el uso más funcional, donde tiende a ser un poco más alto en los trabajadores hombres que en las trabajadoras mujeres. Sí, pero en los dos es el uso principal, el sentido principal que se le da a la tecnología, tiende a ser más fuerte en el caso de las trabajadoras mujeres, un uso más gratificante de la tecnología, más vinculado con fines hedonistas. El uso de tecnología por obligación tiende a ser levemente más alto en las mujeres que en los hombres, y el uso de tecnologías con fines identitarios más altos en los hombres que en las mujeres, aunque son tipos de vínculos menores. Los vínculos principales son el funcional y el hedonista, que están representados por la línea amarilla y verde. Y donde hay claramente diferencias en esto, tiene que ver con las generaciones, ¿no? Fíjense la tendencia que sigue a nivel de las distintas generaciones, el uso funcional que se le da a la tecnología tiende a crecer en las generaciones más tardías y particularmente baja en la generación Z, porque claramente la generación Z se vincula con la tecnología fuertemente desde el disfrute. Es decir, la gran característica de esa generación no es el uso funcional que le da la tecnología, sino que es el uso hedonista que tiene para ellos la tecnología. La obligación, bastante más bajo, un poquito más presente en la generación X, y el uso de la tecnología con fin identitario más propio a las generaciones intermedias, no tanto en las generaciones más tempranas, ni menos en las generaciones tardías. Entonces ahí también en el vínculo con la tecnología se hace evidente las diferencias generacionales en los trabajadores. ¿Cuántas personas declararon haber realizado teletrabajo durante la pandemia? Según los datos de este estudio, un 47% declara haber realizado teletrabajo durante la pandemia, de los cuales un 40% declara haberlo realizado antes y un 60% declara no haberlo realizado antes de la pandemia. Por lo tanto, fueron primerizos en teletrabajo un 60% de los entrevistados durante la pandemia. Y lo que es más importante, creo yo, es la experiencia. ¿Cuál es la experiencia que los trabajadores y trabajadoras declaran haber tenido con el teletrabajo? Y fíjense que esta en general ha sido muy buena. 75% de las personas
declara que su experiencia de teletrabajo ha sido buena o muy buena. Ahí están los resultados. En naranjo, las personas que califican derechamente que fue una experiencia mala o muy mala, que es solamente un 4%, ni buena ni mala, que son los neutros, 21%, pero la gran masa de personas declaran haber tenido una experiencia satisfactoria con el teletrabajo. Sin embargo, hay algunos matices, ahí están marcados, resaltados aquellos grupos que tienen niveles de calidad o de experiencia con el teletrabajo más insatisfactorias que el resto. Las personas de 60 a 65 años marcan un 61%. Lo mismo pasa con las personas de nivel socioeconómico C3. Lo mismo pasa respecto a las personas que realizan trabajo más operativo. Su nivel de satisfacción con la experiencia de teletrabajo es menor. Y particularmente los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en pymes, en microempresas, son las que han tenido una experiencia más baja respecto del teletrabajo, pero en general hay una tendencia a que la experiencia de teletrabajo fue positiva. Ahora, eso no quita de que estemos exentos de requerimientos. Y acá también incluimos esta pregunta, donde le pedimos a los trabajadores y trabajadoras entrevistadas que pudieran declarar cuáles son sus principales requerimientos para la empresa o el empleador para poder realizar adecuadamente trabajo remoto o teletrabajo. Y ahí está el ranking de requerimientos, que es importante consignarlos también. Y fundamentalmente tenemos 3 tipos de requerimientos que podríamos resumirlos en 2. Uno, obviamente, la disponibilidad de recursos tecnológicos, ya sea recursos duros y recursos de aplicaciones. Equipamiento y aplicaciones es el gran requerimiento, pero también, lo que hablábamos recién, Gerson, surge de manera natural también la demanda porque las empresas establezcan normas de horario y otras prácticas para teletrabajar. Es decir, las empresas perciben que esta condición de teletrabajo implica desarrollar nuevas normas y prácticas fundamentalmente relacionadas con la limitación de los horarios, que es el tema que aparentemente está afectando más a las personas en su relación con el teletrabajo, sin perjuicio que la experiencia de teletrabajo ha sido satisfactoria. Patricio, si tú pudieras poner esa misma. Mira, los 3 primeros factores están regulados. Apareció legislación con mucha prontitud, tal vez fue una de las leyes más rápidas que se promulgó en el Congreso, la ley de teletrabajo. Yo diría estábamos la primera semana de abril con leyes que cubrían los 3 primeros factores que se señalan ahí y algunos más que aparecen más abajo, como el mobiliario, la seguridad y la salud, etc. Lo que es muy probable que esté ocurriendo es que la ley no se esté cumpliendo, ¿ya? En Chile, por varias razones, digamos, porque era difícil salir a la calle a entregar mobiliario, a contratar servicios tecnológicos, etc. O por otras razones, ¿ya? Y respecto a teletrabajo, quería aportar a este foro, digamos, con algunas cifras que estuve sacando de la encuesta de empleo COVID-19 de la Universidad Católica, muy reciente, de septiembre. Miren, durante los 3 últimos años, nosotros tuvimos una meseta de trabajadores asalariados teletrabajando de más o menos 40.000 personas. No varió mucho entre el 2017 y el mes de febrero del 2020. Pero en marzo se duplicó en marzo del 2020 a 80.000 personas, en mayo llegó a 770.000 personas y en junio, a fines de junio, alcanzó su pic de 1.100.000 personas. En septiembre bajó un poquito a 1.075.000, pero piensen ustedes lo que fue pasar en febrero de 40.000 a junio 1.100.000 personas. Entonces la pregunta es, ¿dónde se va a instalar la nueva meseta? Y ahí aceptamos apuestas más adelante, en el orden de las 200.000, 400.000, 600.000. ¿Dónde va a estar la nueva meseta? Porque sabemos que no va a ser igual a la anterior. Un detalle, del 1.100.000 que llegamos a tener en el PIC, prácticamente un 50% fue explicado por educación, actividades de educación, privada, pública,
universitaria y toda la educación chilena, y administración pública. Esos son los datos duros que tenemos, ¿no es cierto?, actualmente. Bien. Eso. Se nos viene aquí un gran desafío, ¿ah? Pero menos mal, Gerson, el tema del teletrabajo y las implicancias que esto pueda tener en algunas economías ya ha sido bastante, en algunos países, ha sido bastante estudiado, ¿eh? Así que ahí tenemos también algunas ventajas. Bueno, y también la implicancia que tiene esto en el mundo de la educación, que está muy relacionado con el mundo del trabajo, o sea, la educación a distancia. Es otra variante también importante de este fenómeno. Totalmente. Bien, algunas conclusiones, con esto terminamos. En este afán de identificar lo que cambia y lo que no cambia, qué es lo que no cambia, aparentemente a partir de los resultados del estudio, la centralidad del trabajo en la vida, el sentido instrumental e individualista que tiene el trabajo, los ingredientes esenciales de un buen lugar para trabajar, todo eso a partir de los resultados del estudio no cambia, particularmente respecto al año pasado, ¿no? Tratando de evaluar el impacto que tienen las distintas crisis. La satisfacción laboral relativa con los distintos aspectos del trabajo en general se mantienen los niveles de satisfacción en los distintos aspectos en términos relativos. Las principales brechas, importancia versus satisfacción en los aspectos del trabajo. Se me olvidó mencionar ese cuadro que les mostré, esa matriz, se mantiene inalterable en términos del posicionamiento que tienen los distintos aspectos del trabajo, en términos de su importancia y su satisfacción, y el nivel de estrés declarado, que fundamentalmente el gran cambio se expresa desde el 2018 al 2019, más que desde el año pasado a la fecha, a partir de los resultados del estudio. Es ahí donde empieza a converger un estrés importante. Lo que sí cambia, aparentemente, la relevancia de la confianza para ser atractiva como marca empleadora. Yo creo que ese es un tema que se ha ido posicionando en el tiempo y adquiere más importancia hoy en día. La importancia de los aspectos más relacionales en el trabajo. Recuerden que los aspectos que más subían importancia relativa tenían que ver con el estilo de liderazgo de los jefes y la valoración que se daba a las relaciones con los compañeros de trabajo. Eran fundamentalmente los atributos que más cambiaban. Una mayor demanda de mejores condiciones de sueldo. Sigue siendo un tema cada vez más importante, el tener buenas condiciones de sueldo o beneficios. Y la evaluación crítica que hacen los trabajadores de este aspecto se mantiene, pero sigue aumentando la importancia. Una más baja percepción de estabilidad y empleabilidad laboral, lo vimos en los indicadores recién revisados. El uso más intensivo de la tecnología y los medios digitales en el trabajo, y también el hecho de que han habido más, y por lo que se expresa en el estudio, buenas experiencias de teletrabajo. Esas son algunas conclusiones. Gerson, no sé si tú quieres dar algunos mensajes finales para responder algunas preguntas, lo que nos queda del tiempo de esta presentación. Voy a decir algo muy breve, que solamente tiene un fin de reforzarlo por la importancia que tiene. Este estudio nos muestra que el trabajo tiene una centralidad en la vida para la gran mayoría de todos los trabajadores y trabajadoras, entrevistados, evaluados, independientemente de su edad, generación, origen socioeconómico, etc. Para ellos, el trabajo tiene un sentido económico, pero también presenta un espacio importante para el protagonismo personal, para el desarrollo. Y bastante menos, como se dijo, está la presencia de un fin gregario, solidario, comunitario, lo cual también nos puede llevar a una reflexión de otro tipo a nivel social, para más adelante. Y a partir de ahí, el principal atributo, ¿no es cierto?, que una empresa debería empezar a cultivar como oferta de valor, es su mirada, su percepción de ser una empresa confiable y honesta, tal cual ocurre con las marcas. Creo que esos son los grandes desafíos que nos impone los resultados de este estudio, a quienes estamos mirando el mundo del trabajo y la dirección de las personas. Gracias, Gerson. Bueno, vamos a pasar a responder algunas preguntas. Tenemos varias preguntas acá, disculpen, voy a tener que priorizar algunas por el tiempo. Nos vamos a tomar 5 o 10 minutos máximo en responder estas preguntas, porque ya estamos un poco pasados en el tiempo. Pero hay varias preguntas, hay 2 o 3 preguntas que apuntan a lo mismo, Gerson, y que tiene que ver con la supuesta poca motivación intrínseca que se aprecia a partir del estudio en la relación con el trabajo.
¿Cómo ves tú eso? ¿A qué se atribuye? ¿Es un tema que está creciendo esa condición o ha sido una condición permanente? Ahí hay Ok. un tema que se repite en las preguntas que están A haciendo mí las me personas. gustaría dar una opinión, a pesar que algo dijimos. Cuando nosotros decimos que la mediana, que es un estadígrafo, que podríamos cuestionar, o la media, pero que la mediana nos dice que la mitad de los trabajadores en Chile gana menos de 400.000 pesos. Bueno, ya lo había dicho hace harto rato atrás Abraham Maslow, de que primero teníamos que satisfacer necesidades básicas, fisiológicas, y luego podíamos aspirar a autorrealización, factores intrínsecos en el lenguaje, por ejemplo, la teoría motivacional de Herzberg. Porque la teoría de Herzberg, de lo motivacional o lo intrínseco a la tarea, se basa en los enfoques de Abraham Maslow. Y por lo tanto es perfectamente consistente. ¿Qué autorrealización, qué motivación se le puede pedir, por ejemplo, a un mundo de trabajadores donde nos dicen que el 70% de ellos está ganando menos de 600.000 pesos? Y a veces eso es ingreso familiar. Entonces, es esa la conciencia que tal vez desde la academia tenemos que empezar a entender. Cuando uno está haciendo clase, y está haciendo clase en general en los posgrados a profesionales, a ejecutivos que vienen del mundo de la empresa, pero no sé cuántos sean representativos en general del mundo del trabajo. Yo creo que tiene que ver un poco con eso. A pesar de eso, y después del tema económico, las personas siguen diciendo que la realización, la satisfacción, el aportar, pasa a ser un hecho importante en sus vidas. Yo solamente hay que agregar también un componente más sociológico y que tiene que ver con el valor del dinero en nuestra sociedad. O sea, si estamos hablando de una sociedad que está mercantilizada en todos los ámbitos, no es raro que también eso ocurra en el vínculo con el trabajo, ¿no? Entonces también hay un factor sociológico que puede hacer que explique también este sentido económico que se le da fuertemente al trabajo, además de esta precariedad que aparentemente los datos muestran en general y que obviamente hacen totalmente razonable la expectativa de mejores condiciones salariales. Otra pregunta se repite aquí también respecto de la importancia de la conciliación laboral en tiempos de teletrabajo, Gerson. Si bien aparentemente la promueve, también hay que hacer ciertas gestiones que la aseguren. Porque no por el hecho de tener la posibilidad de trabajar en la casa, eso necesariamente va a significar mayor compatibilidad con la vida personal y familiar. A mí me ocurre, por ejemplo, que estando en mi casa, algunos días, espero que no sea siempre, que no me vayan a pasar la cuenta, pero que veo menos a mi familia que cuando trabajaba físicamente, porque he estado todo el día frente a la pantalla. Entonces, ahí hay una tensión respecto a una aspiración, ¿eh? Porque la gente efectivamente piensa o cree que al realizar trabajo en el hogar va a tener mayor compatibilidad con la vida personal y familiar. No sé qué opinas tú de eso, Gerson, de esa No, tensión. el agotamiento parental, vieran la cantidad de personas que nos han dicho, no, yo la hora de partir a la oficina porque quiero que mis niños sigan yendo al colegio, porque es donde deberían estar a esta edad de sus vidas, aprendiendo, educándose. Pero también, en cierta forma, para mí, es un espacio de liberación. Los jefes de recursos humanos han aprendido que los trabajadores ya no son solo trabajadores en tiempos de teletrabajo, de pandemia, son educadores, son cocineros, son asistentes domésticos de hogar, son múltiples roles, digamos. Y lo peor, nosotros tuvimos reportes con muy poco tiempo de experiencia de teletrabajo, de jefaturas que fueron muy desconectadas de la realidad que estaban viviendo las personas. Muchos jefes, por ejemplo, controlando el tiempo en momentos que debían contener, porque a todo esto hay que dejar claro que no es lo mismo teletrabajar planificadamente que trabajar en pandemia, bajo un escenario de nerviosismo, donde Y nos de podemos confinamiento. confinamiento y donde nos podemos enfermar un familiar o donde nos podemos morir. Claro. Y además, donde no hubo planificación, esto fue de un día para otro. Fue el fatídico 16 de marzo, que buena parte del país, ahí les mostré los datos, se encerró a trabajar sin ninguna preparación en sus casas, y con sus hijos, y con la comida. Por ejemplo, nosotros en la universidad nos dejaron clarito,
No le exija las cámaras a los alumnos. El que pueda la ponga, pero no le exija. Usted no sabe si él está trabajando desde la cocina, porque él vive en un departamento pequeño y en el living de su casa hay 4 personas más. Intentando la mamá teletrabajar, el papá teletrabajar. Y aquí aparece también una poderosa oportunidad para humanizar un poco más el trabajo desde la mirada de las personas. Hemos tenido que mirar a veces el hogar de nuestros colaboradores, sus hijos, sus realidades. Sí. Fíjate que a mí me tocó hacer una investigación cualitativa para entender los factores que favorecían una experiencia de teletrabajo más positiva. Y fíjate que hay varias variables que tú, dentro de las cuales tú mencionas, que son variables más cualitativas y que tienen que ver con el estilo de vida de la persona, que influyen, en este caso, negativamente en la experiencia de teletrabajo. Tú ya mencionaste una, tener hijos en cierta edad. Cosa que, no sé, la mayoría de las empresas quizás ni siquiera tienen ese registro, ¿eh? De cuántos tienen hijos y qué edad tienen los hijos. Segundo, obviamente, los metros cuadrados disponibles para poder desarrollar la actividad. Otro factor, y ahí se mete el factor vivienda, que es un elemento que nuevamente apareció a la luz, las brechas que hay al respecto en ese ámbito en Chile. Tercer factor, perdón, si la pareja trabaja o no también. Porque claramente no es lo mismo una condición de teletrabajo donde hay una persona que desempeña fundamentalmente esa labor versus que estén los dos. La calidad de las relaciones también es súper importante. No es lo mismo hacer teletrabajo en un contexto en que las relaciones familiares de pareja son positivas a las que no. Hay que hablar si a eso le sumamos el confinamiento, ¿no? Entonces, como tú bien dices, estamos hablando acá de un desafío mayor respecto al nivel de entendimiento que tenemos que tener del estilo de vida de nuestros trabajadores. Y nos faltó el tema de la corresponsabilidad de género. ¿Para qué hablar? Claro, la y ahí que existe respecto... usted sabe que ahí estamos al debe, Patricio, los hombres. Porque cuando el hombre se le ocurrió decirle, no te preocupes, yo te ayudo, la respuesta era evidente, tú no me ayudas, tú tienes el mismo nivel de responsabilidad que yo, o te gustaría que yo te ayude. Entonces, eso es corresponsabilidad. Lenguaje nuevo, que aprendimos en pandemia, que ojalá sea algo de las cosas buenas que nos deje esta experiencia. Sí, pues. Entonces ahí hay que considerar ese tipo de dinámicas que muchas veces las empresas no la tenían consignada en la información que tenían de sus trabajadores. Así que hay un fuerte llamado a las empresas a conocer a sus trabajadores más allá del trabajo y conectarse con el estilo de vida de sus trabajadores, porque va a ser altamente determinante en sus experiencias de teletrabajo y también de cómo se van desarrollando estas normas y prácticas que aparentemente los trabajadores están pidiendo para regular un poco este fenómeno tan nuevo que ha sido el teletrabajo. Bien, vamos a dejarlo hasta acá por el horario, nos pasamos un poquito, discúlpenme, espero que haya sido de valor para ustedes, pero consideramos importante responder por lo menos aquellas preguntas que se repitieron más. Gerson, agradecer tu participación, muchas gracias por estar, por tu presencia, tu aporte, siempre nos has estado apoyando en esta iniciativa, así que muchas gracias. Agradecer a los presentes, agradecer a la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, a la ANDA, a la revista Bull, a la Asociación de Agencias de Medios que han sido nuestros partners y simplemente terminar esto dejándolos invitados a nuestra próxima presentación de nuestro estudio que se va a realizar el día jueves 17 de diciembre a esta misma hora, a las 10 horas, donde vamos a hablar de cuáles son las expectativas que la sociedad tiene respecto de las empresas. Es el estudio que nosotros le llamamos el estudio La empresa que queremos y, como les digo, fundamentalmente busca entender las demandas que la sociedad le hace a las empresas de tal manera de que las empresas puedan tomar nota de aquellos aspectos que le va a permitir tener una sintonía con las expectativas de nuestra sociedad, que además expectativas que están cambiando. Así que los esperamos para esa instancia, jueves 17 de diciembre a las 10 horas, la presentación de nuestro estudio, La empresa que queremos. Muchas gracias y nos estamos viendo.